Hola equipo, bienvenidos a la clase virtual de tecnología de cuarto de la ESO. En este vídeo nos vamos a centrar en el mundo del dibujo asistido por ordenador, concretamente con el AutoCAD 2019. No os preocupéis si no tenéis esta versión del programa. Vamos a ver unos conceptos comunes a todos que podéis encontrar tanto en versiones anteriores como en versiones de estudiantes e incluso puede que sean muy parecidas a algunas que a lo mejor hayáis trasteado en programas como FreeCAD, LibreCAD, SolidWorks, etcétera. Es muy importante que veáis este vídeo porque estos programas, como se aprende de verdad, es poniéndolo en práctica. Entonces, el próximo día en clase vamos a iniciarnos directamente a dibujar una figura y sí que conviene que conozcáis un poquito los conceptos que vamos a aprender en este vídeo. Por otro lado, para que no vayáis muy perdidos, tenéis esta presentación con las tablas y los comandos para que lo tengáis a mano tanto antes como mientras hacemos la práctica. Vais a ver cómo esto es solo el inicio de las grandes maravillas que se pueden hacer con la informática cuando influye en la expresión gráfica. Vamos a ello. En el vídeo vamos a ver qué entendemos por el concepto de diseño asistido por ordenador, cómo es el AutoCAD y cómo se maneja, las áreas que tiene la interface, todos los comandos básicos, los comandos de edición. Muy importante las referencias a objetos porque conseguiremos así unos dibujos muy precisos en los que se podrá medir. Vamos a utilizar también las teclas de función para que podáis ayudaros a configurar vuestras herramientas. Y al final del todo os voy a dejar unos dibujos de iniciación para que si queréis practicar en casa antes de hacer la práctica en clase, pues podáis hacerlo. Entendemos por CAD las iniciales de Computer Aided Design, que es la traducción de dibujo asistido por ordenador, que viene a decir utilizar el ordenador para dibujar. Hay dos tipos de dibujos por ordenador, los que utilizan mapas de bits y los que utilizan vectores. Los mapas de bits utilizan puntos o píxeles a los que se da información sobre el color, y los vectoriales utilizan elementos gráficos primarios como líneas, círculos, curvas, etc., que se definen por unas coordenadas que dan lugar al punto de inicio, el punto final, los radios, las longitudes de lado. Por eso dan lugar a dibujos precisos que se pueden medir y que cuando se escalan o se modifica su tamaño de impresión no pierden calidad. En la tabla podéis ver algunos ejemplos de programas que utilizan cada formato de dibujo. Los de mapas de bits, encontramos el famoso Photoshop. Tenemos, pero ya en desuso, el Paint que tenía antes Windows. Y como dibujo vectoriales, pues nuestro AutoCAD, el Revit, el SketchUp, que son dibujos en 3D, el Illustrator, etc. Os presento el AutoCAD. Este concretamente es la imagen del AutoCAD 2019. Repetimos que si no tenéis esta versión no os preocupéis, porque los dibujos que podéis ver de los comandos básicos siempre son iguales. Vamos a empezar con las diferentes partes del área de trabajo. En el número 1 vamos a tener un desplegable en el que vamos a poder configurar parámetros del programa. No lo vamos a ver todavía, igual que la número 3, que son cómo interactuar con archivos externos. Lo iremos viendo, no os preocupéis. De momento quiero hacer hincapié en el número 2 y los comandos de guardar, que son los que vais a utilizar para salvar los cambios que hagáis en los archivos abiertos. Vamos a utilizar el número 4 porque son los menús desplegables de comandos. Hoy, en este vídeo, nos vamos a centrar en estos comandos de aquí, pero si os movéis por los nombres de arriba, irán cambiando esos comandos y podréis seleccionar unos diferentes. El número 6 son los dibujos que tenéis abiertos. Podéis cambiarle el nombre y entonces tenerlos identificados. El 7 es el área de dibujo como tal, por el que te vas a mover sobre todo con el número 8, que es el cursor. La barra de presentaciones la vamos a utilizar cuando tengamos un dibujo acabado para poder imprimirlo, para poner títulos, para poner cartelas. Lo veremos en futuros vídeos también. En el número 10, la ventana de comandos. Es muy importante porque es la que nos va a ir dando instrucciones para ir dibujando sobre dónde tenemos que poner las medidas, si queremos elegir un radio, un diámetro. Ir muy pendientes de lo que os dice la ventana de comandos, que os echarán una mano. El número 11 es la orientación del dibujo. Generalmente lo vamos a tener a cara norte y vista en planta. Trabajaremos con otras vistas, pero para la clase así es como lo tenemos que configurar. Y el número 12 es la barra de estado. Aquí, junto con las teclas de función que veremos en otra diapositiva, vamos a poder ayudarnos de herramientas como forzar que hagan líneas rectas, forzar que tenga unos grados determinados.
también lo iremos viendo. Importante, el número 13 y el 14 los he puesto aquí porque, como veis, son iguales, pero uno cierra el dibujo que tengamos actualmente abierto y el otro cierra el programa. Tened cuidado, si queréis cerrar un archivo, no le deis a cerrar el programa porque os lo va a cerrar entero. En las siguientes diapositivas vamos a ver los comandos más utilizados. Como podéis ver, está el comando, su icono, para que lo podáis encontrar fácilmente en la interfaz del programa, lo que hace y la manera rápida de escribirlo en la ventana de comandos. Bueno, en esta encontramos las líneas, las polilíneas, rectángulos, arcos, textos. Por aquí, una vez que tengamos algo dibujado, tenemos cómo desplazarlo, rotarlo, recortar o alargar alguna línea, hacer simetría, cambiarlos de tamaño, estirarlos. Por aquí, en las propiedades, vamos a poder cambiarles el color, cambiarles el grosor. Tenemos opciones de visualización para utilizar el zoom. Me voy a pasar al programa y os voy a explicar cómo hacerlo. Vamos a seleccionar una línea. Con el ratón clicamos encima y con el cursor vamos a situarnos en el área de dibujo. Haciendo un clic, si veis la ventana de comandos nos va dando las instrucciones. Precise el primer punto. Pues nosotros donde queramos, clicamos y ese es nuestro primer punto. Y ahora nos está diciendo el punto siguiente, entonces tendremos que marcarle la dirección que queremos, cuántas unidades queremos, por ejemplo, 40 metros. Y dándole al Enter ya tendremos nuestra línea hecha. Como podéis ver, sigue con el comando línea. Si queréis cambiar de comando, le dais a Escape y hacemos el mismo proceso. ¿Que queremos un círculo? Clicamos en el círculo, veis la barra de comandos que nos dice precise punto central. Pues, por ejemplo, nos venimos aquí, le ponemos un radio de 20 y tenemos nuestro círculo. Habéis visto que cuando voy a dibujar aparecen unos cuadraditos verdes o unas aspas o unos círculos. Eso es lo que llamamos la referencia de los objetos. Son estas. Quiere decir que nos vamos a ayudar del AutoCAD para encontrar puntos concretos para que el dibujo sea más preciso. Si queremos que una línea empiece donde acaba otra, el propio AutoCAD nos va a enseñar dónde está ese punto final para exactamente empezar en ese punto. Tenéis aquí diferentes referencias, punto final, el punto medio de un segmento, el centro de una circunferencia, un punto cualquiera que tengamos en el dibujo. Tenemos el punto cercano, que quiere decir que cuando nos vayamos acercando nos va a forzar a irnos al punto que esté más cerca, las tangentes de las circunferencias, una intersección entre dos líneas. La extensión quiere decir que virtualmente, ahora os lo enseño en el programa, pero te va a hacer una línea virtual en el mismo nivel, una perpendicular, y todas estas referencias las vais a encontrar en esa barra de estado que os explicaba en el punto 12 y podéis seleccionar las que os interese que el programa os encuentre. Volvemos aquí. Tengo seleccionada la línea que me dice precisa el primer punto. Voy a seleccionar que me encuentre el punto medio. Lo selecciono y ahora vais a ver cómo aquí me dice que es el punto medio. Yo sé que clicando ahí, mi nueva línea va a empezar en el punto medio de la línea existente. Y lo que comentábamos de la extensión, por ejemplo, si yo quiero que empiece en la línea de este punto, pero no en este punto, me sitúo y si os dais cuenta, ¿veis esa línea virtual? Me dice que estoy en ese nivel y ya a partir de ahí yo puedo decir pues que esté a 25 de ese final de línea, Enter, y mi inicio de la nueva línea va a estar a 25 al mismo nivel. Y por último, en esta tabla os voy a enseñar unos comandos que nos van a facilitar a la hora de dibujar ciertos movimientos. Por ejemplo, el F8, que se llama orto, significa que va a hacer ortogonales, es decir, todo el rato líneas en los ejes X e Y. El F9, referencia a rejilla, quiere decir que el programa te va a situar como una cuadrícula virtual
y entonces el ratón va a ir saltando por esos puntos. Muchas veces no hace falta poner estos comandos, pero, y lo digo por propia experiencia, muchas veces metiendo números se nos va el dedo y clicamos en el F9 y de repente el ratón nos funciona un poco loco y no sabemos de qué es. Bueno, pues leeros por favor estos comandos para tenerlos en cuenta por si os pasa mientras estáis dibujando que clicáis en el F5 o clicáis en el F11, que sepáis lo que habéis activado y cómo, volviendo a clicar, lo desactiváis. Aquí están un poco los dibujos de iniciación que podéis practicar. Como veis son muy básicos, pero yo lo que quiero es que empecéis a tomar contacto con moveros por el programa. ¿Dónde están las líneas? ¿Dónde están los círculos? Meter las unidades, utilizar las referencias. No os preocupéis si no sale ninguno. Vamos a hacer uno en clase para afianzar conocimientos. Bueno, con esto acabamos el vídeo por hoy. Por favor, verlo cuantas veces necesitéis y todas las dudas que tengáis al principio de la clase las resolvemos y trabajamos juntos porque una vez que nos pongamos manos a la obra va a ser mucho más fácil que contado en teoría. Nos vemos el próximo día en clase. Muchas gracias. Hasta luego.